Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que, bueno, en este momento, en este video, perdón, vamos a hacer un live coding como íbamos haciendo la mayoría de las veces. Vamos a hacer una pequeña continuación de lo que habíamos visto de la arquitectura hexagonal, que bueno, eso era, digamos, patrones y un diseño de nuestra aplicación. Ahora vamos a eh, ir un poquito más allá de eso. Vamos a hablar de cómo pensar el diseño en cuanto a la arquitectura de nuestro sistema, también con todo lo que nos rodea. Y bueno, algunas aristas en particular de lo que vamos digamos, de las decisiones que tenemos que tomar para en la etapa de diseño para después no encontrarnos con problemas que, bueno, pueden ser mucho más costosos y mucho más graves resolverlos bueno, la idea es evitarlos desde una early stage, digamos, desde bien temprano. Y bueno, son algunas decisiones que está bueno evaluar justamente cuando estamos pensando el sistema y bueno, la idea es que no, digamos, acá no decir esta es la solución o tienen que ir por este camino o bueno, etcétera, sino em, es la idea de que lo pensemos, digamos, que cómo tenemos que pensar bien eh, esa decisión que vamos a tomar y bueno, evaluar las alternativas y ver los trade-offs entre elegir un lado, elegir el otro, elegir A o B y bueno, ver justamente en esa balanza con qué o sea, con qué decisión finalmente nos quedamos. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver acá que puse las slides. Bueno, esta después se la voy a compartir. Bueno, el primer tema para nombrar, que puede ser un poco trivial, incluso hablamos en otro video de autenticación y autorización, hablando con JWT, que hicimos un ejemplo, hicimos el middleware y bueno, el video ahí tuvo varios comentarios. En este caso, la idea es decirles que bueno, a veces para aplicaciones que son pequeñas, que vamos a tener todo bastante controlado, incluso en POCs, hacer nuestra propia authentication y authorization es una buena decisión por ahí. Digamos, es painless, digamos, no vamos a sufrir ningún problema grave, pero si vamos a estar hablando de software a nivel corporativo, empresarial, donde tenemos clientes por ahí nada, que la seguridad de datos realmente importa, hay veces que se puede tornar bastante complejo. Fíjense acá, yo nombré varias cosas, por ejemplo, manejo de login, bueno, o sea, el básico puede ser user y password y tenerlo en una base de datos. Eso, o sea, no voy a decir que no se usa, pero cada vez se está usando menos. Los servidores, digamos, los sitios más complejos no tienen guardado un user y password y después hacen la query contra eso y ya tienen sistemas más complejos, tienen servidores LDAP bueno, para user y password, tienen SSO para loguearse con otras cosas, eh, tienen también por ahí, bueno, otros servidores donde tienen los datos súper cifrados, súper encriptados, con una seguridad tremenda, donde guardan los datos de usuario. Recuerdo también que tienen que cumplir con muchas, digamos, sobre todo lo que salió hace unos años en Europa, tienen que cumplir con unas regulaciones que son muy estrictas, e incluso también ni hablar si guardan tarjeta de créditos y demás. Pero bueno, entonces el login no es tan sencillo como parece para una app que por ahí hacemos, no sé, para usarla solamente nosotros o tenemos 100, 200 usuarios que por ahí son nuestros amigos y conocidos. Para algo corporativo eh, es otro enfoque.
Bueno, mantener las sesiones. También cuando hacemos servicios REST y mantenemos, digamos, endpoints que son totalmente stateless, que es un token de usuario para conectarse, eh, hay una pregunta que es muy difícil de responder, que es en un determinado momento, ¿cómo saber cuántos usuarios tengo activos en mi página? A menos que use Crashlytics o alguna otra app que de alguna manera me ayude a trabajar con eso, teniendo un servicio, digamos, un API REST y clientes que vayan consumiendo, es muy difícil poder responder esa pregunta que a priori es tan sencilla. Después, bueno, tenés token de usuarios, que los JWT cómo los manejamos, en el video que ya había nombrado. Token de aplicación es cuando, por ejemplo, yo tengo mi aplicación, tengo un servidor no sé, que hace algo interno, por ejemplo, se me devuelve la cotización de una moneda, supongamos, eh, y yo le quiero preguntar algo. Si el servidor ese no es público y solamente lo tengo que consultar yo no tengo un token de usuario, sino que tengo un token de aplicación, que es para que dos servidores se comuniquen entre sí. Bueno, acá tenés, se me fue, tenés una cosa más que desarrollar. Token de refresco, que es el refresh token, que también lo vimos. Bueno, también tiene su lógica. Recuperar contraseña, validar cuenta por email o SMS o WhatsApp, permisos de usuario y etcétera. Bueno, todos estos flujos que acá puse que son muy críticos, los errores, o sea, no puede haber errores. Un error puede directamente tumbarnos el sitio, dejarnos eh, sin, digamos, totalmente fuera. O sea, si alguien no confía en nosotros por cómo guardamos sus datos, con que una persona ya deje de confiar, ya recuperar después eso en los demás usuarios, clientes, va a ser incluso más complejo. Y bueno, poco a poco vamos a ir perdiendo credibilidad y bueno, también usuarios. Em, y además que son cosas que tienen muchos puntos de vista, es difícil en un equipo de desarrollo para ir ponerse de acuerdo entre todos y tampoco es algo tan fácil de desarrollar, ni hablar de mantener. Entonces, un consejo por ahí es ir con lo que se llama sistemas de Identity as a Service, que delegarle la identidad de nuestros usuarios a otro sistema. Puede parecer ahí un poco, digamos, estamos medio reticentes por ahí a dejarle algo tan básico a que lo haga otro. Pero bueno, fue creciendo tanto, incluso si queremos hacer login con Google, Facebook, Twitter, GitHub y demás, cada uno de esos tenemos que desarrollarlo. Si bien los códigos no son difíciles y las apps los proveen, les puedo asegurar que tampoco es tan fácil. No es algo que tengamos listo en el mismo día. Ni ahora después ir probándolo, ir armándolo y demás. Pero bueno, sí tenemos algunos servicios, por suerte. Acá se me pone esto, bueno, se complica un poco. Hacemos puntero. No, bueno, es lo mismo. Bueno, no importa. Como Okta, Firebase o Auth0, que bueno, Auth0 es de Argentina, ya tienen todos estos flujos solucionados, ya vienen trabajando así hace mucho tiempo. Algunos son un poco más caros, Okta sé que es caro, Firebase es gratis, por lo menos hasta una cierta cantidad de usuarios, pero para empezar le va a servir. Auth0 creo que también al principio es gratis y bueno, después hay que pagarlo. Pero bueno, sí sé que con Firebase pueden empezar y hacerlo de cero hasta una cierta cantidad de usuarios y es gratis. Estos ya tienen todo esto validado, todos los flujos hechos son OAuth compliant. Nadie los va a hackear, o por lo menos va a ser muy difícil. Necesitan a alguien que invierta mucho tiempo y mucha plata para hackearlos. Y podemos garantizar que nuestros datos en manos de ellos van a estar muy seguros y nos ahorra mucho tiempo de desarrollo.
mucho también de corregir bugs y bueno, muchos futuros dolores de cabeza. Así que cuando empiecen a pensar su app y cómo van a autenticar y autorizar, si tienen la posibilidad de ir por algunos de estos, bueno, yo les recomiendo de que así lo hagan. Ok, estrategia de ID. Estaba al puntero, pero lástima que esto no se va. Em, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto yo me topé con este problema algunas veces, que es, por ejemplo, en principio hacemos un servicio monolítico, donde ahí tenemos usuarios, tenemos clientes, tenemos varias cosas. Em, Después, por algún motivo, em, queremos, por un motivo queremos separar alguno de esos servicios en otro, por ejemplo el de usuario, y mantenemos también un ID incremental de MySQL, Postgres, por ejemplo, y después nos encontramos que esos IDs obviamente colisionan con los otros ID que tenemos. Entonces, al querer, por ejemplo, hacer un debug de algo o querer ir a buscar directamente eh, algo en la base de datos, bueno, en la base de datos por ahí no sé si es muy digamos, muy representativo ese caso de uso, pero la idea es que todo lo que sea un ID para nosotros sea único a través de toda la plataforma. O sea, si un ID de usuario sea único, que no se repita en ningún lado. Por ejemplo, si tenemos pacientes, que tampoco se repita. Si vamos a tener facturas, que tampoco se repita. Entonces, el Universal Unique ID es una buena solución. Hay librerías yo creo que el 100% de los lenguajes tiene una librería de Universal Unique ID. Incluso los sistemas operativos también tienen syscalls para traer un UUID. Así que no se preocupen que van a encontrar seguramente uno, una librería para el lenguaje que ustedes estén trabajando. Obviamente Golang también tiene. Otra cosa importante, documentación. ¿Cómo van a documentar sus APIs o cómo van a documentar? Si son APIs REST es fundamental documentar. Yo sé que molesta, nos traba, nos decimos que ya terminamos, pero falta documentar. Trabajamos 5 días en una API y después la terminamos, anda, y después falta toda la documentación. Bueno, es bastante yo acá puse engorroso, bueno, pueden usar la palabra que a ustedes más les guste. Lo que sí sé es que a poca gente les gusta. Hay algunas APIs que lo hacen automático, entre comillas. No es tan automático porque siempre hay que escribir comentarios o escribir los endpoints de una cierta manera y demás. Pero bueno, por ahí queda el código un poco manchado, entre comillas, con esos comentarios. Entonces, por ahí pueden hacerlo o sea, delegar eso a una herramienta externa y hacerlo o sea, sin tocar nada del código base, hacerlo con una herramienta externa, digamos, a mano. O pueden por ahí hacerlo con Postman, si usan Postman para probar sus APIs. También, bueno, pueden ir documentando ahí con collections y bueno, también tiene algunas otras herramientas Postman para documentar. OpenAPI es el estándar, pero bueno, van a encontrar también herramientas de OpenAPI para documentar. Swagger, que bueno, es bastante conocido, creo que es uno de los más viejos también. Bueno, acá puse en Postman también para documentar. Es muy importante documentar porque si van a hacer una API pública, por ejemplo, que sirva para, no sé, buscar cuál es la criptomoneda más barata, por ejemplo, de ese momento, o cuál es la más barata en cuanto a una conversión de moneda, o lo que fuese. Y hay gente que, o sea, developers la van a usar, vos le das una API key y un client ID para que la usen. Si la documentación no se entiende, no la van a usar. Eso de entrada. Yo entro a una API pública, aunque tenga que
sea gratis o no, no importa. Si la documentación no se entiende, bueno, nada, me voy. Porque nada, ya es desde el minuto cero, ya sé que va a ser algo complicado. Si ustedes marcan una buena documentación, bien semántica, bien escrita, clara, fácil de probar, eh, los desarrolladores se van a quedar, se los aseguro, incluso si andan más o menos después. Pero si la documentación eh, al- a primera vista es clara, concisa, fácil de entender, los desarrolladores se van a quedar y les aseguro que una oportunidad seguramente le van a dar. Eh, y en su equipo de trabajo, también para sus clientes, va a hacer más rápido las integraciones. Si ustedes tienen clientes web o mobile que van a consumir sus APIs y están bien documentadas, se ahorran muchas preguntas al principio. eh, y bueno, después con el correr del desarrollo, a la tercera, cuarta, quinta API que vaya integrando, ya la comunicación solamente va a ser para casos excepcionales o bueno, preguntarle cosas puntuales por ahí del funcionamiento del API, pero no le van a estar preguntando cómo se, nada, cómo por ahí manejan los errores o cómo maneja las URLs o si acepta JSON o devuelve un 201 si fue correcto o devuelve 200, etcétera. Van a tener una mejor velocidad y mejor comunicación, que es muy importante, con los otros equipos de desarrollo. O bueno, las otras personas por ahí si trabajan de a menos gente y bueno, no tienen equipos enteros trabajando en UI, por ejemplo, y otros en backend. Pero bueno, documenten todo lo que puedan y de la mejor manera posible, aunque, digamos, esto también forma parte del desarrollo. No es algo externo, no es algo que tiene que hacer otra persona. Eh, la funcionalidad está terminada cuando está documentada. Si yo solamente sé cómo anda y cómo se usa, no tiene sentido. Obviamente otro puede venir, leer el código y terminar interpretándolo, pero bueno, no es la idea cuando estamos trabajando en equipo y ni hablar cuando estamos dando una API pública a la comunidad. Bueno, seguimos. De la mano de la documentación vienen los manejos de errores. Si bien obviamente tienen que estar bien documentados los errores, la idea es que nosotros tengamos separados los errores. Yo acá puse física, que quiere decir que, digamos, dentro de nuestro código también tengamos esa separación de los errores, de cómo se generan, ya sean los errores del cliente. Si me manda algo que para mi lógica de negocios no está correcto, errores del servidor, que puede ser que no pueda procesar los datos por algún motivo, tenga un runtime error, que eso tiene que ser manejado globalmente, o bueno, errores de lógica, que en este caso, por ejemplo, eh, o sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta si son falsos positivos o falsos negativos, porque por ahí estamos, digamos, estamos enfrentando una situación que por ahí tenemos un proceso que aparentemente no devolvió ningún error, pero la lógica estuvo mal aplicada. Esos son difíciles de encontrar. Obviamente no puedo documentar, pues esto tenés que ir y arreglarlo. Y después llevarlo acá o acá. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos tener este tipo de errores y este tipo de errores bien separados. Y bueno, cuando les damos, creo que se lo puse en esta. No, bueno, cuando nosotros devolvemos errores a los clientes, la idea es que un cliente nos diga, che, mira, me dio el error, no sé, si le pongo números, por ejemplo, me dio el error 504. No sé, nada que ver al estado del servidor 504. O sea, no sé, me dio el error 9, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el error 9?
Bueno, mira, no sé, pero en el código lo puedo ir a buscar rápidamente o, o una documentación. Si tengo un Trello, por ejemplo, ir y buscarlo rápidamente o en un Google Drive a ese error número 9. Y ese error número 9 en el código sepa después encontrarlo rápido y decir bien qué pasó, eh, sin necesidad de por ahí ir a los logs del servidor y fijarme. Yo puedo decir, ok, tengo un error 9, voy al código, lo busco, lo encuentro bueno, y a partir de ahí vemos qué fue lo que estuvo pasando. Y bueno, yo también, si ese error 9 por ahí no es lo suficientemente semántico para decirle al cliente bien qué pasó, bueno, igualmente yo en el código puedo buscarlo rápido. Entonces, por eso la idea es de esa separación física de errores. Quiere decir que nosotros después con ese input que nos dan, podemos ir al código o a la documentación y buscar rápidamente qué pasó y bueno, comunicarlo. Incluso por ahí si estamos en etapa de desarrollo, eh, capaz que termina cayendo acá, que en realidad no es un error, o digamos, sí es un error, pero no lo expresamos como tal y demás. Bueno, acá lo que puse es manejo de errores en la comunicación de servicios. Esto es, chicos, muy importante porque, bueno, nosotros más cuando desarrollamos en un entorno, en un ecosistema de microservicios, es fundamental la comunicación, obviamente, entre cada uno de ellos. Y bueno, también podemos nombrar esa comunicación con otras tecnologías, como puede ser una base de datos, un caché o una cola, una queue. Y bueno, cada uno de ellos, nosotros tenemos que hacer llamadas por red, digamos, para comunicarnos. O sea, no solo una llamada de red va a ser HTTP, digamos, yo me puedo comunicar también con, bueno, incluso si son de red, eh, si me comunico con un MySQL que también está en la misma nube que nosotros. Eh, Incluso yo un tiempo trabajé en una empresa que todas esas llamadas le hacían con unos commands que eso mandaba, digamos, todo tipo de métricas para medir cuál había fallado, cuál no había fallado, cuánto tardó. Bueno, tenía varias métricas. Y bueno, también implementaba este patrón de circuit breaker que lo que hace es, bueno, justamente cuando mientras nosotros nos comunicamos con otro servicio y la comunicación es correcta, el circuito está cerrado, en lo que se llama, que podemos ir, comunicarnos y vamos a obtener una respuesta. Lo contrario pasa cuando empezamos a tener errores, un rate de errores que empieza a crecer. Entonces, a partir de ahí tenemos que o ir hacia otro servicio que nos provee información o directamente devolverle un error de manera más rápida, sin la necesidad de ir hasta el servicio, porque sabemos que está fallando, y devolverle al cliente un error bueno, que diga que no se puede o sea, que no nos podemos comunicar con la base de datos o el otro servicio. Em, pero bueno, también la idea es que cuando, o sea, em, por ahí terminen de investigar sobre Circuit Breaker, acá lo que yo puse era que, por ejemplo, podemos repetir la llamada en caso de que el sistema esté bajo o saturado. Al repetir esa llamada, podemos o ajustar los parámetros si falló por algún motivo, o sea, por algún motivo que nosotros podamos arreglar dentro de nuestro servicio, o tener un servicio de fallback que es, oh, se me fue, el servicio de fallback quiere decir que, no sé, por ejemplo, tenemos la última transacción que hicimos con los mismos parámetros guardada en un caché o guardada en un archivo o guardada en un .json
en algún lado, o tenemos otra base de datos en otro lugar que tiene un backup, etcétera. Pero bueno, tenemos justamente ese servicio de fallback que es el que nos ayuda a dejar de cometer ese mismo error porque el circuito ya se rompió, o sea, dejó de estar cerrado y pasa a estar abierto. Al estar abierto, quiere decir que nosotros no nos estamos pudiendo comunicar con el otro servidor. O sea, nosotros como cliente no nos podemos comunicar. Entonces, no vale la pena seguir intentando esa comunicación y tenemos que, eh, bueno, eventualmente eh, tener algún plan B, alguna estrategia para poder dejar de recibir ese error. Si el error es, bueno, de red, porque por el servicio está caído, podemos ir con un fallback. Si el error es lógico, por los datos que mandamos no se corresponden, bueno, ver si lo podemos ajustar y bueno, en caso de que nada, que el servicio esté andando bien y haya algún error, bueno, en ese caso sí, hacer, digamos, propagar ese error hacia el cliente. Bueno, con esto ya estamos. Bueno, jobs y crons. Cron, o sea, un cron es, fíjense acá, acá dice que es un time-based job scheduler que, a ver si vamos acá a la Wikipedia, que es, digamos, acá tiene, bueno, una cron tab que, bueno, esto está en Linux o, bueno, en Mac también. Pero, digamos, tiene, aquí son 5, ok, sí, 5 parámetros que van por minuto, hora, día, mes y día de la semana, que es la periodicidad de cuándo se va a ejecutar y bueno, y acá qué comando se va a ejecutar. Entonces nosotros acá, por ejemplo, podemos tener un shell que haga una llamada HTTP con curl, por ejemplo, o que haga cualquier otra cosa. Y a partir de ahí tener, digamos, un job que se ejecute. Nosotros tenemos la lógica de un job y tenemos un cron que es el que la ejecuta. Si tenemos un cron por fuera de nuestro sistema, no está tan mal. Tener muchos ya es complicado porque también tenemos que, obviamente, manejar eso. Tenemos que estar atentos a que el que ejecuta los crons esté, digamos, operativo al momento que tienen que ejecutarlos. Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y los jobs podemos desarrollarlo como APIs comunes, pero que los clientes por ahí no van a hacer una página web o una app mobile, sino que va a ser un cron el que lo ejecute. Por eso no hay que abusar de esta combinación que a priori parece ser bastante fácil, pero por ejemplo, no sé, yo quiero decir, bueno, todos los últimos viernes de cada mes, no sé, ejecutar cuánto le tengo que pagar a todos mis empleados. Entonces, digamos, ahí la lógica sería, bueno, ir a buscar a la base de datos todos los empleados, pasar toda esa lista de empleados por un sistema de liquidación de haberes, por ejemplo. Bueno, y eso me va a dar todos los invoices que, bueno, a todos los sueldos que tengo que pagar. No invoice, no tienen que pagar nada. Todos los sueldos que tienen que pagar y bueno, después, no sé, se envía por mail o se carga en otro sistema, lo que fuese. Entonces yo con un cron, el modo es muy sensible. Con un cron marco esa periodicidad de todos los últimos viernes de cada mes y
ejecuto toda esa lógica. ¿Qué pasa? Eso está bien si es... o sea, yo no digo que esté mal esta combinación, digo que no hay que abusar. Y lo que sí digo, que de esto sí estoy bastante seguro, es que el cron no tiene que estar dentro de nuestro code base, porque eso en sistemas, acá lo que puse, que en los sistemas distribuidos, la lógica de la ejecución no puede estar en el código, ya que puede haber más de una instancia y eso haría que se llame más de una vez. Si yo pongo el execute dentro de mi código, y yo estoy en Amazon, por ejemplo, y tengo 5 instancias, ese execute el último viernes de cada mes se va a ejecutar 5 veces. Entonces eso está mal y hay que manejarlo, eh, digamos, al primero que llegue, la primera instancia que llegue. Al primer hilo de la instancia que llegue sería. Ya empieza a ser mucho más complejo, las posibilidades de los bugs son más grandes, y además no tiene sentido porque eh, estaríamos, o sea, si nosotros estamos trabajando con servicios que son stateless, o sea, que no tienen estado, si una instancia está corriendo un job, ya está teniendo un estado, entonces tampoco es muy saludable eso que digamos. Si lo van a hacer, háganlo por fuera de su base code. Hagan un cron, tengan otro servicio que ejecute ese cron. Bueno, pueden pensarlo de cualquier manera, pero no lo veo muy sano y muy escalable tenerlo en la misma lógica. Y tampoco está muy bueno tener muchos de estos. O sea, si tienen 1, 2, 3, 5, o sea, está bien. Si tienen 50, ya la cron table después va a ser más complicada. Bueno, mantén las configuraciones seguras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre vamos a tener configuraciones por environment, por ejemplo. Vamos a tener API keys, vamos a tener, si tenemos digamos, si estamos en dev, queremos activar logs que en producción por ahí no, o al revés. Si vamos a usar, por ejemplo, usuarios de demo, si vamos a usar tarjeta de créditos de prueba también. Bueno, son muchos datos que por ambiente van a ir cambiando. Incluso pueden estar en unos y en otros no, y demás. Y bueno, también configuraciones por ejemplo, de cantidad de hilos que va a tener un pool de threads, un pool de hilos, eso por ahí más para Java o C Sharp. No sé, configuración de un servidor web, configuración de alguna herramienta. Y bueno, o algunas de las otras que puse antes. Acá cuando pongo estas que son privadas, me refiero, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en Amazon, voy a tener un client ID y un client secret. Eh, si por ahí en Amazon tengo varias instancias o varias VPCs para... una VPC es una red privada virtual. Voy a tener una para un ambiente de desarrollo, otra para staging y otra para producción. Puedo tener esas configuraciones también. Eh, y muchas veces caemos en la tentación por ahí de guardarlas como variables de entorno. Entonces, eso no está mal porque podemos tenerlas en variables de entorno, pero ya llega un momento que vamos a tener muchas variables de entorno y va a ser bastante complicado y difícil de leer todas esas variables. Entonces, también llevarlas de un ambiente a otro es un poco complicado. Entonces, la idea es que digamos, las podamos tener de alguna manera seguras, o sea, que estén seguras y que sea fácil de leer, fácil de tener acceso a esas configuraciones, modificarlas en caso de que haya que modificarlas. Eh, y bueno, que tampoco cualquiera que tenga, obviamente las VPCs y los environments y los entornos en sí
no todos tendrían que tener acceso, pero bueno, hay veces que sí se tiene acceso y bueno, las configuraciones terminan estando a la vista de mucha gente. Entonces, alguna recomendación que yo puedo darles es usar algún servicio externo para mantener esas configuraciones. Acá yo puse Volt. Volt está bastante bien hecho. Vos podés, eh, digamos, tener los ambientes. Ellos están en una URL, es gratis. Ahí guardás las configuraciones en tipo JSON, por ejemplo. Y bueno, nada, después las obtenés con una llamada HTTP y devuelve un JSON que bueno, vos después tendrás que formatear y darle valores a alguna estructura, si trabajamos en Go, en bueno, Java, etcétera. Tendrás que hacer el Marshall de todos esos datos y bueno, después seguir trabajando con eso dentro de nuestra aplicación. Pero bueno, la idea es que tengamos todas las configuraciones lo más seguras posibles. No abusar de las variables de entorno. Yo no estoy en contra de las variables de entorno, pero cuando ya tenés en un proyecto mediano ya van a tener, no sé, si usan alguna nube, usan algún sistema para authentication, usan JWT y usan base de datos, ya tienen más o menos 20 ahí. Es fácil que eso crezca, entonces ya se empieza a hacer un poco más complicado y hasta incómodo trabajar de esa manera. Entonces, échenle un vistazo a Volt o alguna alternativa de Volt bueno, para poder guardar bien de manera segura em, esas configuraciones, ¿no? Acá puse separar los servicios que tienen poca lógica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo un servicio, por ejemplo, yo creo que puse, si es un servicio de mail, compleja, debe estar por fuera del servicio de negocio y compartiéndose con los demás. Por ejemplo, si tenemos un envío de mails, ok. Supongamos que tenemos un servicio que envía mails. Ese servicio solamente, o sea, por ejemplo, toma un mail, algunos datos de usuario, algún dato de la lógica de negocios y envía el mail. Eso nosotros podemos fácilmente extraerlo, tenerlo de manera separada y después comunicarnos con él por HTTP o por una queue o por o sea, algún medio de comunicación. Y eso ya nos da después, en caso de que sigamos escalando con nuevos servicios, que el servicio de mail ya esté separado y ya se pueda seguir llamando. Si tenía otro, como el que explicaba antes, que me daba la cotización de una moneda, tampoco no tiene nada de lógica de nuestro servicio, entonces también podemos separarlo. Todo lo que se pueda hacer, que nosotros entendamos que no tiene mucha lógica o es fácil de separar de nuestra lógica de negocios, podemos sí hacerlo por separado. Aunque trabajemos con un monolítico, igualmente es muy saludable separar cuando hay una capa que tiene poca lógica de negocios y separarlo en un servicio externo. Aunque estemos trabajando con un sistema monolítico. Y yo voy a enviar mails, separen ese servicio en uno nuevo. Van a tener más ventajas, va a quedar más claro el código, van a quedar más claros los errores y además ya tienen un paso más adelante dado en caso de que quieran separar ese monolítico en microservicios. Bueno, acá puse otra que es bastante común. Estrategia para migración para bases de datos. Cuando trabajamos con bases de datos relacionales, por ejemplo MySQL, Oracle, Postgres, nosotros vamos a hacer el seed del esquema al principio. Todas la creación de tablas las vamos a tener en nuestro, digamos, la vamos a ir haciendo hasta que en un momento
llegamos a producción y, por ejemplo, si tenemos un cambio que, o sea, antes de llegar a producción tenemos un cambio que no es retrocompatible, por ejemplo, no pasa nada, borramos todo, creamos todo de vuelta y ya está, pues estamos en desarrollo, no es problema para nadie. Ahora en producción eso no se puede hacer porque, bueno, perderíamos datos o tendríamos un downtime bastante grande y andar migrando esos datos de una base con un esquema, actualizamos el esquema y nos traemos todos esos datos de vuelta. Tenemos primero peligro de perder datos, tener bugs en esa migración. Eh, y bueno, también podemos, o sea, algo que es bastante grave, que mientras la base se está actualizando y se está haciendo el pasaje de datos, tenemos un downtime, o sea que nuestro servicio está bajo, esto no, que nuestro servicio está bajo, y, y bueno, no nos podemos, digamos, nuestro servicio no está funcional, digamos, nuestra API no está andando. Entonces tenemos que tener una estrategia para que esas migraciones la hagamos continuamente sin perder datos y sin perder digamos, sin la necesidad de tener bajo nuestra base de datos y mucho menos nuestra API para hacer esas modificaciones en el esquema. Entonces acá recomiendo que miren Liquibase y Flyway, que son dos tecnologías open source para manejar bueno, nada, las migraciones de base de datos. Anda muy bien, yo usé las dos, así que bueno, nada, se las recomiendo. En, bueno, volviendo a esto, hay videos en la lista de la API REST, bueno, acá en mi canal. Usamos una migración que está hecha en Go, una tecnología de migración que está hecha en Go, que bueno, anda bastante bien, se las recomiendo, que se llama Go Migrate, y bueno, después voy a poner el link también en en la descripción del video. Bueno, acá puse desarrollar tus propias librerías. Esto puede sonar ahí medio, por ahí medio un poco chocante, pero bueno, la idea es que sí, digamos, está bien desarrollar nuestras propias librerías, digamos, tomarnos ese tiempo para hacer nuestras librerías donde nosotros nos sintamos cómodos trabajando y no siempre importar todo lo que podamos porque después se va haciendo cada vez más complicado. Mantener esas versiones, mantener que anden unas con otras, a veces cambian, a veces son muy pesadas, tienen cosas que no necesitamos y demás. Aunque, por ejemplo, yo acá digo, bueno, si trabajamos con JSON, por ejemplo, cifrar y descifrar, hay cosas que obviamente ya están hechas, andan bárbaro, pero aún así nosotros siempre necesitamos hacer algún pequeño ajuste a lo que ya está hecho. Entonces, lo que yo les propongo es, incluso aunque trabajen con una librería que hace Marshall y Unmarshall de JSON, o trabaja con cifrados y demás, es ustedes creen sus propias librerías y APIs por encima de ese código, o sea, usen ese código pero extiendan sus funcionalidades para sus requerimientos. Eso les va a dar dos cosas. Una, primero que pueden documentar de mejor manera y más relacionado a su negocio. Y bueno, dos es que van a aprender también bastante cómo, incluso internamente por ahí, cómo trabajan esas APIs, esas librerías. Y bueno, también van a tener, digamos, un solo lugar donde digamos, esa lógica se use. En caso de cambiarlas, la tienen que cambiar en un solo lugar y ya está. Si está repartido a lo largo y a lo ancho del código, bueno, al principio puede no ser muy costoso. Si lo tiene, o sea, si ya venían trabajando de una manera por mucho tiempo y después cambia, bueno, ese ya es otro problema y bastante más grave. No usar de frameworks, bueno, que vienen como corolario de la slide anterior.
Está bueno trabajar con frameworks, es recomendable porque nos ayuda en la velocidad del desarrollo, nos ayuda a no tener bugs digamos, enfrentarnos a problemas que otros ya lo encontraron y lo solucionaron de una, eh, ojalá, ¿no? De una buena manera. Eh, Muchas veces no se pierde mucha performance, digamos, no, eh, al usar frameworks obviamente se agregan capas eh, en nuestro código que, bueno, para nosotros son invisibles, pero les puedo asegurar que sí se agregan varias. Entonces, esa transformación de datos. Pero bueno, igualmente no se pierde mucha performance. Entonces, digamos, sí hay que usarlos, pero no hay que basar todo el desarrollo y todo el diseño en los frameworks. Justamente por eso, porque después el framework puede cambiar, nos podemos encontrar con limitaciones o features que no están desarrolladas. eh, y nosotros al tener todo el diseño planteado de alguna manera, modificarlo puede no ser, digamos, hay veces que no es nada grave, se modifica, se hace para algo puntual se hace de otra manera y ya está. Una vez no pasa nada, pero después son dos, tres, cuatro, y bueno, después son muchas veces y ya termina siendo un desarrollo muy mezclado entre un paradigma y otro y difícil de por ahí seguir ese hilo de desarrollo. Entonces, la idea es que, nada, bueno, no basemos todo nuestro diseño en un framework en especial, sino que nos apalanquemos en él para obtener eh, una mejor velocidad de desarrollo, no tener o sea, eh, obviar bugs que si nosotros hiciésemos esas librerías por ahí, eh, tendríamos que resolver y nos llevaría más tiempo. Entonces la idea es que lo usemos para ahorrar tiempo y ahorrarnos errores en el desarrollo, pero no para ser más rápidos al principio y ser mucho más lentos después. Pero bueno, bueno, acá elegir siempre software libre. Seguramente para el problema que tienen hay una librería que está eh, digamos, libre para que nosotros usemos. También puede haber alguna de pago. No quiero decir que las de pago no estén bien. O sea, por general el software que, que hay que pagarlo está bastante bien hecho. Pero si nosotros nos comprometemos también a trabajar con software libre y encontramos bugs y los reportamos, o aportamos código si podemos, o aportamos para el testeo, o para lo que fuese, o bueno, también aportamos conocimiento, ¿no? Alguien que sabe usar una herramienta y después hace un video o un post diciendo cómo se usa, bueno, te puede ayudar también a mucha gente que, mm, que se puede encontrar con el mismo problema y por ahí no tiene la solvencia para pagar por ese software. Bueno, creo que... Ah, bueno, todavía nos quedan. A ver. Ah, nos queda todavía. Pero vamos acá. Ahí va. No, ahora sí. Em, Acá perdí el puntero. Ahí va. Bueno, tener una estrategia de pruebas automáticas. Obviamente no dije nada de las pruebas unitarias porque, bueno, sí o sí tienen que estar en el desarrollo. Esa por favor, chicos, no las obviemos. Pero bueno, una estrategia de pruebas automáticas siempre hay que hacer porque cada vez que nosotros estamos desarrollando APIs y no es difícil armar pruebas automáticas, aunque si tiene un equipo de desarrollo digamos, de automation que las hace, bárbaro. Si no, hay herramientas que son bastante visuales, incluso bueno, se puede hacer código por sobre ellas, y bueno, Postman también las tiene, pero muchas son visuales y podemos tener un set yo acá puse un tipo un sanity check para decir, ok, yo ya terminé mi funcionalidad, ya la documenté,
antes no está terminada. Y cuando, cuando ya está, a nuestro entender, terminada, correr este sanity check con pruebas automáticas, donde corre también otros endpoints que nosotros no hayamos tocado nada, o bueno, tal vez sí, pero por ejemplo, si estamos haciendo un refactor de muchas clases o bastante grande, para probar que todo anduvo bien, vamos y corremos un set de pruebas automáticas para justamente verificar que no hayamos roto nada. Pueden usar JMeter, Insomnia, Postman para esto. Hay más ahí dando vuelta. Son bastante fáciles de usar. Digamos, estas tres yo las puse. Y bueno, también dejé las URLs. Y bueno, la idea es que también cada vez que se termine una funcionalidad, las pruebas anteriores, digamos, ya escritas y hayan pasado, escribir una más para la funcionalidad que hayamos hecho. Digo una, bueno, podrían ser más en caso de que lo requieran, pero la idea es que la cantidad de pruebas automáticas vaya creciendo conforme vaya creciendo el proyecto. Voy a trabajar bien con un issue tracker y Git, tener una estrategia de ramas, digamos una branching strategy, seguir la naming convention que elijan tanto en Jira o en Trello, o cualquier otro que estén usando, porque digamos, entre Git y el issue tracker puede estar esa conexión y rápidamente al entrar a, digamos, si usan GitHub o Bitbucket o cualquiera, por ejemplo, el nombre de la rama tiene el nombre del ticket de Jira o de Trello, están linkeadas y yo puedo rápidamente hacer clic, ir y ver el ticket, ver la descripción, ver de qué se trata lo que se está haciendo. Así que eso también está bueno, es cómodo, es más fácil trabajar cuando eso está armado, que por ahí yo veo un commit ahí, veo un pull request, o veo una branch, o nada, algo en Git que no sé a qué se corresponde. La rama tiene cualquier nombre, los commits tienen también cualquier mensaje y demás. O sea, puede andar igual, pero es mucho mejor cuando esto está bien documentado, cómo hay que usarlo, y bueno, está trabajando también en sintonía. Y bueno, creo que nos queda la última. Ok, sí, Cloud y Deployment. Me falta poner una de fin, después la pongo. Cloud Deployment, esto, bueno, se puede hacer, todo un video o varios videos de esto. Lo que le voy a decir es que siempre deben de ir por un Blue-Green Deployment. Acá le puse un link para que lean bien qué es. Lo vimos en otros videos, pero obviamente les dejo también acá el link. Lo que nos garantiza esto es tener un downtime muy bajo. O sea, cuando digo muy bajo es de menos de un segundo. O sea que es realmente bajo. Si algo salió mal, es fácil volver a la versión anterior, porque justamente bueno, ahora no me acuerdo si era el blue o el green, pero hay uno que respecta a la versión anterior, y creo que es blue que respecta a la versión anterior, y green a la versión actual que estamos desplegando. Si green anda mal, vuelve directamente a blue sin ningún tipo de problemas. Obviamente todo esto hay que hacerlo, no hay nada que ya nos dé un blue-green deployment out of the box, digamos, ya listo para usar. Pero bueno, todo es el continuous deployment. Si usamos Jenkins, por ejemplo, y usamos alguna herramienta también para que nos ayude con el blue-green, bueno, esto está en negrita, fundamental elegir bien estas tecnologías para el desarrollo de nuestra API. No hace falta por ahí elegirlas desde el minuto cero, pero sí ir pensándolas desde, digamos, la early stage del sistema, porque, elegirla por ahí más adelante
puede tener algún inconveniente, ni hablar cambiarla sobre la marcha. Eso sí es realmente complicado. Y bueno, siempre que puedan elegir ir por una cloud, o sea, por una solución en la nube, ya sea Heroku, DigitalOcean, Amazon, Google, Microsoft, bueno, no se me ocurre ninguna más, pero bueno, todas esas, alguna seguro se ajusta a su presupuesto y sus necesidades. Obviamente, eh, no son cosas, digamos, lo que podemos decir, muy baratas, pero bueno, en algún lado tienen que correr. Casi todas tienen soluciones gratuitas para los starter packs. Pueden arrancar, digamos, con un costo, por ahí no sé si cero, pero bueno, o sea, $10 por mes para desarrollo. Si son 4 o 5 personas, eso está más que bien. Pero bueno, por ejemplo, Heroku pueden arrancar con cero por bastante tiempo. Bueno, después cuando ya se ponga un poco más serio, bueno, sí, van a tener que ir pagando, pero bueno, ojalá que el tráfico del sitio les pueda devolver eso y mucho más. Pero bueno, hay que elegir sí o sí una estrategia que nos ayude a tener un downtime bajo, poder hacer rollback a la versión anterior inmediatamente, apenas detectamos que si el green, eh, cuando empieza a recibir llamadas, el green, las llamadas van fallando, eh, ir directamente, o sea, dejar de direccionar llamadas acá y pasarlas al blue. Fíjate que si entramos acá, eh, bueno, acá nos cuenta cómo es el blue green. Bueno, acá nosotros tenemos el router es el que va a elegir si va al green o al blue. Entonces, la idea es que vaya direccionando las nuevas llamadas a la nueva versión y bueno, algunas todavía la va dejando en la versión anterior. eh, y acá va haciendo un porcentaje, va haciendo, o sea, primero 20%, 30%, 50%, bueno, hasta que llega al 100. Y bueno, cuando llega al 100, esta sí se apaga, mientras tanto queda prendida. Y acá, si por ejemplo del 20% empezamos a ver un rate de errores que es alto, bueno, nada, ahí cortamos esta dirección y volvemos a el 100% acá al azul y esta se apaga. Bueno, después será redeploy y demás. Pero bueno, la idea es que se piense bien sobre el Continuous Integration y bueno, tratar de elegir algo que sea, perdón, algo que nos ayude al Blue Green. Bueno, esta sí fue la última, a ver si. Le voy a dejar el link de las slides perdón, en la descripción del video. Y bueno, nada, espero que los ayude un poco para pensar sus próximos proyectos. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Y bueno, nada, nos estamos viendo en el próximo video. Así que, chau chau chicos, nos vemos.